Como hemos visto en la introducción, en un plano, cuando dibujamos un plano, la escala es la relación que existe entre la medida del dibujo y las medidas del objeto real, y se expresa siempre en forma de cociente. Por tanto, podemos decir que la escala es igual a las medidas del objeto en el dibujo dividido entre las medidas del objeto en la realidad. Por tanto, en el dibujo técnico, en ocasiones necesitamos reducir el tamaño del objeto real para que se pueda representar en el formato del papel. Esto suele ocurrir cuando el objeto real es muy grande y lógicamente no podemos dibujarlo a la misma medida, al mismo tamaño en el papel. Pero en otras ocasiones ocurre justamente lo contrario. El objeto que nosotros queremos dibujar es tan pequeño que si lo hiciéramos exactamente igual que en la realidad, pues no se vería con detalle en el papel. Por tanto, en este caso tendríamos que aumentar su tamaño. Y el tercer caso podría darse cuando el objeto a representar es igual que en el dibujo, el objeto real es igual que en el dibujo, y esto se da cuando el objeto tiene un tamaño tal que cabe perfectamente en nuestra hoja de papel. Dicho esto, podemos contar con tres tipos de escalas. La escala de reducción, fijaos que en el libro aparece escala reductora. A mí no me gusta utilizar ese nombre, vamos a ver si igual, pero bueno, vamos a utilizar escala de reducción, que se produce cuando el objeto real es mayor que en el dibujo. Luego el cociente, la división que era el tamaño en el dibujo dividido entre el tamaño real, ese cociente va a dar menor que 1. El segundo caso sería la escala de ampliación o ampliadora, como viene en vuestro libro, y en esta ocasión el objeto real es más pequeño que en el dibujo. Luego el cociente de esa división nos va a dar mayor que 1. La razón E, la letra E que se nos indica la escala, en este caso va a ser mayor que 1. Y por último tenemos la escala natural, que se produce cuando el cociente entre el objeto, las dimensiones del objeto real y las dimensiones que tiene el objeto en el dibujo son iguales. Luego en este caso la escala es igual a 1. Luego tenemos tres tipos de escala: escala de reducción, escala de ampliación y escala natural. En cuanto a la escala normalizada, es muy sencillo de entender. Simplemente que a la hora de elegir un tipo de escala, bien sea de reducción, de ampliación o escala natural, bueno, escala natural no hay que elegir nada, pero en el caso de que sea escala de reducción o escala de ampliación, tendríamos que elegir un valor determinado. Ese valor determinado pues está normalizado, es decir, hay unos tipos de escala que son los más usuales, los más utilizados. En el caso de la escala de reducción o reductora, recordamos que la razón E es menor de 1, pues sería 1,2, 1,5, 1,10. Fijaos que en cualquiera de esos casos que estoy diciendo, si dividimos 1 entre 2, da menos de 1, 1,5. Igualmente da menos de 1. Son escalas de reducción 1,10, 1,20, 1,50, 1,100. Por ejemplo, en edificios, en planos de vivienda, es muy normal utilizar la escala 1,50 y 1,100 en el caso ya de por ejemplo, de un dibujo de una planta donde aparezcan varias viviendas, por ejemplo. 1,200, 1,500 se dedican para planos de, por ejemplo, de solares, 1,1000 también, o 1,2000. Y en el caso de las ampliadoras o de ampliación, pues tendremos escala 2,1, que significa que el dibujo es el doble del tamaño que tiene en la realidad, 5,1, 10,1, 20,1, 50,1. Y la escala natural, que no tiene mayor problema, que siempre es 1 igual a 1. ¿Eso qué significa? Pues lo que significa es que en las escalas de ampliación no podemos coger y poner, por ejemplo, escala 1,51, sino tendríamos que utilizar en la medida de lo posible
ese tipo de escala normalizada.